Visión del Sur Grupo Multimedios y Soy Salud los invitan a su transmisión en vivo por sus redes sociales el día 6 de diciembre a las 6 de la tarde, con el tema Tratamiento endoscópico de los pólipos del colon. Invitado doctor gastrocirujano, Dr. Leonid Gracida de la Cruz. Conduce Dr. Henry Duran. Muy buenas tardes, gracias por estar acompañándonos aquí en su programa Soy Salud. Es importante que ustedes interrelacionen con nosotros, porque en esa medida que ustedes nos envían mensajes, nos envían preguntas, nosotros podemos preparar los temas, invitar a los especialistas adecuados para poder responder todas sus inquietudes. Hoy es un programa especial, porque lo hemos anunciado tantas veces, este tema de hoy, que nos ha pasado como el circo Los Hermanos Ataide, aquí en Acapulco. El circo duraba aquí casi 2 meses, 3 meses. Y ya la gente, después del primer mes, la gente ya estaba aburrido, ya no quería ir al circo. Entonces salían por las calles con un micrófono y una camioneta a decir, nos vamos, ya nos vamos. Pasaba el mes y no se iban y la gente no creía. Entonces ya a lo último decían, por mi madre, ya nos vamos. Entonces así estamos nosotros, por mi madre. Hoy es el día y nos da mucho gusto al tener aquí al doctor Leonid Gracida. Doctor, bienvenido. Mucho gusto, doctor. El doctor Leonid es cirujano gastroenterólogo y por X y circunstancia no había podido estar con nosotros, pero hoy gracias a Dios está con nosotros. Mucho gusto, doctor. Y el tema que habíamos anunciado con el doctor Leonid es los pólipos del colon y el tratamiento endoscópico. Este es un tema muy interesante. La primera vez que yo tuve contacto con esta patología hace ya casi 30 años, cuando estaba haciendo yo el posgrado de oncología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y me tocó una persona muy amiga mía, de aquí de Acapulco, allá y lo conocí allá en la Ciudad de México, en el Hospital de Oncología. Y es algo que no se me olvida porque tenía una poliposis familiar y de 5 hermanos, 4 desarrollaron cáncer en el transcurso de su vida. Y en estos momentos creo que queda uno vivo, de los 5 queda uno vivo, y todos han muerto de cáncer de colon. Amén. Pero él en particular tuvo cáncer de colon, luego tuvo cáncer de vejiga y luego tuvo cáncer de riñón. Tuvo lo que se llama síndrome de Lynch. O sea, tuvo 3 patologías oncológicas en un tiempo corto, como en unos 10 o 12 años aproximadamente. Y no, eso me dejó a mí mucha enseñanza. Uno, porque era muy amigo mío, muy allegado a mí. Y 2, porque me tocó ser un cirineo para él, me tocó vivir con él todas las 3 patologías
desde el centro médico cuando llegó la primera vez y luego aquí en Acapulco cuando salieron los otros tumores. Me tocó seguirlo de cerca y apoyarlo. Y fue un momento para mí muy difícil desde el punto de vista emocional, pero de mucho aprendizaje, porque es una patología que es muy común en ciertos grupos familiares y que a veces no nos damos cuenta de eso. Claro. Entonces, doctor, a mí me gustaría que iniciáramos, que usted le explicara al público que nos ve qué son los pólipos. Sí, doctor. Buenas tardes. Gracias por la invitación al doctor Henry. Un lindo espacio. Los pólipos, doctor, es una descripción clínica que para nosotros decir o describirlo, una protuberancia de la mucosa del intestino hacia su luz. Los pólipos pueden estar en cualquier parte del tubo digestivo. Los de mayor relevancia están en la parte de lo que le llamamos colorecto, ya que ellos hasta el 80% pueden derivar lo que es un cáncer de colon. ¿Sí? Tenemos una imagen, más o menos ahorita. La primera imagen. Bueno, creo que no. Ahí está. En este estudio que se llama colonoscopia podemos ver esta protuberancia hacia la luz del intestino de la mucosa. A esto nosotros le llamamos un pólipo. Pólipo intestinal. Intestinal. Ok, doctor, ¿cuáles son las personas que tendrían riesgo de tener estos pólipos o esta enfermedad de la poliposis? Sí, doctor. Los factores de riesgo o las personas con mayor riesgo están muy relacionadas con los que también padecen de cáncer de colon. En mayores de 50 años se comenta que el envejecimiento celular es una de las principales causas en las cuales nos puede dar estas patologías. Una dieta muy baja en fibra, una dieta rica en grasas saturadas, en carnes rojas, antecedentes familiares, como bien lo comentó en la poliposis familiar, pacientes con tabaquismo o alcoholismo de varios años. Estos pacientes pueden padecer más riesgo de estos pólipos. También se habla de enfermedades inflamatorias intestinales, que es otro apartado, que como la enfermedad de Crohn o CUSI, tiene mayor riesgo de padecer estos llamados pólipos. ¿La raza tiene algo que ver? Sí, doctor. La raza afroamericana tiene mayor riesgo de padecer en sí cáncer de colon y estas patologías como pólipos en región colorectal. Ok. Los irritantes, nosotros aquí en México que comemos mucho chile, la comida es muy irritante. Y es frecuente la colitis en México. ¿Hay alguna relación de la alimentación, en particular la mexicana, con los pólipos? Sí, doctor. Sí, en sí la dieta mexicana desafortunadamente es muy baja en fibra. Hay mucho irritante como es lo que es el chile y un aumento de consumo de la grasa saturada principalmente y carne roja. Puede producir inflamación a nivel de colon, lo que nosotros llamamos colitis. Y esto puede, con el transcurso del tiempo, si no hay un cambio del hábito dietético, podemos padecer de un pólipo o llámese también un cáncer de colon. Tiene un mayor riesgo de padecer esta patología. Es frecuente en los hospitales, en los servicios de emergencia, que llega una persona con mucho dolor abdominal, un dolor muy intenso. A veces se cree que puede ser una apendicitis, a veces se cree que pueden ser los cálculos en la vesícula, y entran y el hallazgo puede ser un pólipo perforado o con una gran infección. ¿Cómo darse cuenta que tengo un pólipo si no tengo síntomas con anterioridad? ¿Cuáles son los síntomas del pólipo? Sí, los síntomas del pólipo, doctor, pueden ser desde asintomáticos hasta sintomáticos. Podemos iniciar en los síntomas desde lo que es pérdida de peso, dolor abdominal, cambios del hábito intestinal, de las evacuaciones, llámese estreñimiento o diarrea,
Puede haber sangrado en las evacuaciones, lo que nosotros llamamos como rectorragia o hasta hematoquesia. Puede haber, a veces en mi consulta, lo que frecuentemente veo cuando diagnosticamos pólipos es lo que se llama anemia crónica. Los pacientes vienen porque le diagnostican la anemia y no tienen de dónde viene la causa de esta anemia. Entonces muchas veces hacemos estudios y vemos que es un pólipo que ha tenido sangrado. Entonces son principalmente esos síntomas: anemias, dolores y cambios del hábito intestinal, lo que nos puede orientar hacia un probable pólipo intestinal. Entonces, para la gente que nos escucha, si una persona sufre de estreñimiento o de diarrea y de repente tiene anemia, ¿usted recomienda que le echemos una revisada al colon? Sí, doctor. Iniciamos, obviamente, para el diagnóstico, pues como todos médicos, usted y yo empezamos con una buena historia clínica, ver los antecedentes, y con estos antecedentes de la anemia crónica, cambios de hábitos evacuatorios, se sugiere una colonoscopia de revisión, dependiendo mucho de la edad. Obviamente hay pacientes que tengo con estos cambios menores de 50 años, mayores de 50 años, o podemos iniciar con pruebas de cribado, como lo llamamos sangre oculta en heces, que también nos puede dar algo con qué guiarnos. ¿El dolor qué tan frecuente es en un paciente que tiene pólipo? Es poco frecuente. La mayoría de los pacientes con pólipo no tiene dolor, sino empiezan inicialmente con lo que es sangrado en las evacuaciones. Cuando ya me ha tocado pacientes con dolor, es que es un pólipo muy grande o ya evolucionado a cáncer colorectal. Y ahí es cuando empiezan principalmente con dolor en regiones inferiores del abdomen, pero hasta en la exploración podemos palpar algún crecimiento o masa intestinal. Bien, es importante que ustedes nos envíen sus preguntas, sus comentarios. Ahí en la pantalla está soysaludacapulco.com y en youtube.com /soysalud. También tenemos un WhatsApp, un número de WhatsApp que nos hablen, por favor, para que nosotros podamos responderle. Es importante la interacción. Envíenos sus comentarios, envíen un dedo arriba, reproduzcan los programas, los videos, para que otras personas puedan aprender, educarse. Recuerde que este es un programa para prevenir las enfermedades. Queremos educarlo para prevenir. El mejor tratamiento de las enfermedades es prevenirlas. Por eso es importante su colaboración y su participación. Si nosotros sabemos que nuestro colon es muy grande, muy extenso, ¿qué parte del colon es más frecuente los pólipos? ¿Del lado derecho, en el transverso o del lado izquierdo del colon? Se ha visto que es más frecuente a nivel del lado izquierdo, a nivel lo que llamamos colon descendente, sigmoides y recto. Esa es la parte con mayor frecuencia de los pólipos. En lo que es el área sigmoide y recto es donde mayor parte diagnosticamos. Por eso casi siempre producen sangrados durante las heces. Es lo más frecuente donde... ¿Hay alguna razón que explique por qué de un lado más que otro? Buscando, se comenta que hay mayor traumatismo en esa región, ya que tenemos el ámpula rectal, que es donde se guardan pues, las heces, y puede haber un mayor traumatismo, y esto degenerar la célula y aumentar el riesgo de pólipos principalmente. Obviamente todo, si nosotros vemos a los pacientes con colitis, en los pacientes con colitis, principalmente la distensión, el dolor, generalmente es del lado izquierdo, en la mayoría de los pacientes. Casi del lado derecho es poco, del lado izquierdo. Probablemente tenga mucho que ver esto, que es pues, el nivel donde se acumulan un poquito, donde se acumulan las heces a nivel de la ámpula rectal. El traumatismo del estreñimiento, de las heces duras,
tendrá que ver con la causa. ¿Cuáles son las causas de los pólipos intestinales? Sí, las causas, puede haber desde factores hereditarios, factores irritativos. Nosotros, por ejemplo, tenemos los pólipos que los podemos dividir en neoplásicos y no neoplásicos, que los neoplásicos son los de mayor relevancia porque son los que pueden degenerar a cáncer, que tenemos los adenomatosos y los cerrados, y los no neoplásicos se llaman inflamatorios. Se llaman inflamatorios porque se producen secundario a una inflamación. Los amartomatosos, que son por células de crecimiento de diferentes tipos celulares con crecimiento acelerado, o los famosos hiperplásicos. Entonces, tiene muchos factores, tiene mucho que ver que es el microtraumatismo a la mucosa del intestino grueso, el del colon, y las mutaciones que pues, nosotros sabemos que hay un antecedente hacia el cáncer colorectal que se le llama evolución de adenoma carcinoma, y tiene que ver son varios, es multifactorial esta enfermedad. No hay un solo factor que digamos, este es el que por esto me dio, sino son multifactoriales. A veces para muchas personas tener algún crecimiento en el intestino los confunde entre pólipo y divertículo. ¿Le podrá explicar a usted, doctor, qué diferencia hay entre uno y otro? Sí, el pólipo es una protuberancia hacia la luz, o sea, hacia adentro de la luz del intestino, y el divertículo es una saculación, un sáculo que sale hacia afuera del intestino. Y otra diferencia importante es que es el crecimiento celular. Un pólipo es por un crecimiento de las células. Ok, doctor, mire, ¿qué le parece si vamos a un corte y regresamos? Ustedes no se muevan, ya regresamos. Claro. Gracias. Gracias. Préstamo Ideal. Sucursal Urdaneta. Solicita un crédito desde 2,000 pesos en adelante. Créditos grupales, crédito individual y crédito hipotecario. Te resolvemos en 72 horas. Préstamo Ideal. Sucursal Urdaneta. Notaría Pública Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. Nuestros servicios notariales son cesión de derechos, certificación de documentos, constitución de asociaciones civiles, constitución, disolución y liquidación de sociedades mercantiles. Comuníquese con nosotros. Siempre será un placer atenderle. Nos encontramos en la plaza principal Chilapa de Álvarez, Guerrero. Notaría Pública Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. Te invitamos a descubrir Ixtapas y Guatanejo. Ven y recorre cada uno de los lugares que te harán vivir momentos inolvidables. Esto es Ixtapas y Guatanejo. Invita Visión del Sur, Grupo Multimedios. El Instituto Sócrates se posesiona como una de las mejores instituciones en el estado de Guerrero por su calidad educativa, y orgullosamente al participar en la Expo Ciencia 2022 en el marco del Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, nuestros alumnos Isabela Guadalupe Butrón y Evolet Román Martínez con el proyecto Exoesqueleto Atón, así como Joel Iván Bravo con el proyecto Criba Mecánica y su asesor el maestro Esaú Nava, fueron galardonados con los primeros lugares en el concurso Mi Primer Invento entre 23 instituciones educativas. Felicidades a nuestros ganadores. Orgullosamente Instituto Sócrates. Gracias por continuar con nosotros. Recordarle que ahí tenemos
la página, tenemos el WhatsApp donde pueden mandarnos un mensaje. Recuerde que soysaludacapulco.com o en youtube.com/soysalud. Mándenos su comentario, mándenos un dedito hacia arriba, reproduzcan el programa a sus amigos, a sus contactos, por favor. El WhatsApp es 744-244-4708. O en el mismo Facebook, mándenos una notita de su pregunta, de su comentario, y aprovechamos aquí la presencia del experto para que le pueda responder todas sus dudas. Estamos hablando sobre las causas de los pólipos intestinales, y dentro de esas múltiples causas, ustedes saben que la mayoría de los padecimientos que tenemos nosotros son multifactoriales. Quiere decir que hay muchas causas que pueden dar el mismo problema. Y una de esas causas, y creo que es de la más importante, es la herencia. Doctor Leonid, ¿qué tiene que ver la herencia o cómo funciona la herencia en la enfermedad polipósica? Sí, claro, es un factor de los más importantes, la herencia, ya que la herencia significa que estos genes que ya están alterados, podemos heredarlos a las siguientes progenes, y que nuestros hijos, familiares directos, padezcan de esta enfermedad. La herencia, hay enfermedades, algo que llamamos, que platico hace rato, poliposis adenomatosa familiar, es una de las enfermedades hereditarias mayormente estudiadas, con la que nosotros hemos aprendido cómo se desarrolla un carcinoma de colon. Se han estudiado los genes, cómo están alterados los genes y cómo estos genes alterados pueden producir un crecimiento anómalo de estas células, y estas células pues producir lo que se llama el cáncer colorectal. Es muy importante porque estos padecimientos, estas enfermedades hereditarias se dan en edades muy tempranas. Entonces es diferente el estudio a un paciente con antecedente familiar directo de una poliposis adenomatosa familiar, que lo debemos de estudiar desde a partir de los 10-15 años, con estudios de colonoscopia para seguir el curso. Se dice que hasta el 100% de los pacientes con esta enfermedad van a padecer cáncer colorectal. Entonces ya tenemos medidas preventivas como cirugías, en la cual retiramos la mayor parte del colon hasta el recto para evitar este cáncer colorectal en edades tempranas en pacientes. Entonces la genética tiene mucho que ver, porque sí, en estos cánceres hemos visto estas alteraciones genéticas que están en las células al estudiarlas. Si nosotros detectamos estas alteraciones genéticas, hay que llevar a la familia a un estudio genético, porque si se diagnostica esta alteración en otro paciente o en otro familiar directo y que todavía no tiene cáncer de colon, podemos prevenir esta enfermedad, ¿sí? Que es a veces muy, muy grave. Hoy la genética es un gran instrumento diagnóstico y terapéutico. Le voy a poner el ejemplo en cáncer de colon. Nosotros a los tumores le hacemos determinaciones genéticas para determinar qué cromosomas, qué alteración cromosómica o genética tiene el tumor, y así escogemos el medicamento. No sé, cuando tenemos un KRAS o un RAS y algunos otros tipos de alteraciones cromosómicas, escogemos un medicamento u otro, como el bevacizumab, el cetuximab. Pero son estudios muy costosos, sí, que difícilmente la población en general puede tener acceso. Usted en su experiencia privada, ¿cómo cuánto cuesta la determinación de un estudio de una persona que tenga pólipo y crea que tiene un problema hereditario? ¿Qué tan accesible es? Es muy difícil, doctor. Especialistas en genética, son muy pocos especialistas. Dos, estas determinaciones siempre las mandamos a lo que es tercer nivel o en institutos privados en México principalmente. Tuve un paciente, tuvo un familiar, me platicó un poquito de esto.
50,000, 100,000 pesos más o menos para la determinación genética, para el estudio genético de esa enfermedad. Es importante que el público que nos escucha sepa de que no es fácil. Lo que más se ha trabajado ha sido mama, con el BRCA1, el BRCA2 y ovario. Y a pesar de que se ha abaratado, porque antes costaba 100,000, hoy cuesta 35,000 pesos. Y para la gente pobre, la gente de escasos recursos, es bastante difícil poder tener una inversión de eso para determinar. Pero bueno, es importante que sepamos eso, que sepamos que existe, y si usted está en una institución o tiene un seguro médico que le pueda subsidiar ese estudio y usted lo desee, hágaselo. Ya tenemos esa sintomatología, tenemos un antecedente. ¿Cómo diagnosticarlo? ¿Cómo llegar a confirmar que mi paciente tiene un pólipo o una poliposis? Sí, doctor, claro. Como todos los médicos, doctor, primero, obviamente, el paciente que llega a la consulta, le hacemos una historia clínica, hablamos de sus antecedentes, tabaquismo, su alimentación, cómo está alimentándose la fibra, pérdida de peso, buscamos las anemia crónica, si ha tenido sangrado, rectorragia, hematoquesia, sangrado en las evacuaciones. A veces solo llegan con la anemia o cambios en el hábito evacuatorio. Iniciamos con estudios de cribado, los costos más baratos, como una prueba en sangre en heces, que más o menos en medio privado tiene un costo de entre 500 800 pesos, y creo que es muy accesible para la mayoría de las personas. Cuando sale positiva, el siguiente estudio a seguir es algo que le llamamos colonoscopía, ¿sí? Que una colonoscopía es un estudio de endoscopía en el que usamos una cámara que introducimos en vía rectal. ¿Nos pone la imagen? Por favor, el video. Entonces, una colonoscopía, introducimos una cámara, como pueden ver el público, ahí en el video, a través del recto, en el cual podemos ver el intestino grueso. Aquí nosotros diagnosticamos una paciente que me llegó con rectorragia, sangrado por las evacuaciones y anemia, y encontramos un pólipo a nivel del recto. Es un estudio ya actualmente accesible para la mayoría de los pacientes, y aparte de diagnóstico, pues es terapéutico, como ahorita vamos a hablar en el siguiente apartado. Okay. ¿Qué otro estudio aparte de la colonoscopia hay para poder llegar? Sí, actualmente lo que se quiere ya en todo el mundo es tener la mayor sensibilidad para diagnosticar, porque hay pólipos tan pequeños, doctor, menos de 5 milímetros, que se pueden pasar en la colonoscopia. Hacemos colonoscopia y a veces no los podemos ver. Entonces, actualmente el estudio de mayor sensibilidad se llama lo que llamamos Colotac. Una Colotac o una colonoscopia con tomografía. Mientras realizamos la colonoscopia, utilizamos un tomógrafo para reconstruir en una imagen tridimensional lo que es todo el intestino grueso. Este tiene mayor sensibilidad y especificidad para diagnóstico de pólipos de menores de 5 milímetros que podemos nosotros obviar en una colonoscopia normal. Y pues es muy importante porque podemos diagnosticar un pólipo microinvasor o adenomatoso y evitar que evolucione a un cáncer de colon. O sea, ¿hacen dos estudios al mismo tiempo? Sí, en el mismo momento, mientras se está realizando la colonoscopía, se pasa por lo que se llama el tomógrafo el paciente y se reconstruye una imagen tridimensional del colon. Y sí, tiene mucha sensibilidad. Como usted comentó, son estudios que desafortunadamente aumentan mucho los costos, no los tenemos de primera intención. Sí, debe ser un equipo multidisciplinario. El hospital, ya sea público o privado, debe de tener un software especial para reconstrucción de esto, y pues el equipo debe de llevar una relación estrecha para hacer este estudio. Sí, porque eso es un inconveniente en cuanto a los costos, porque una Colotac
como dice usted, antes se llamaba colonoscopia virtual, había que hacer tantos cortes en todo el colon, en todo el trayecto del colon, que el estudio salía casi en 20.000 pesos. Estoy hablando $1.000, costaba el estudio de cortar. Y si a eso le agregamos la colonoscopia, ¿sí me entiende? O sea, que los costos son muy altos, sería muy alto la suma de las dos. Si bien es cierto que trae un beneficio, que es la detección de pequeños pólipos que quizás con uno u otro no se detecte solo. Exactamente. El problema de la colonoscopia virtual es que no se puede tomar biopsia. O sea, se hace el estudio, se lee y me dicen, hay un colon a tantos centímetros. Entonces hay que volver a hacer la colonoscopia tradicional para poder tomar la muestra. Entonces se paga 20.000 pesos y de todos modos va a concluirse en la toma esa. Pero yo creo que son adelantos que las instituciones de salud tendrán que tomarlo en cuenta en determinados pacientes, quizás no sea generalizado, sino en pacientes con ciertas características, para que así se abaraten los costos y los derechohabientes tengan el acceso a ese tipo de estudio, porque es un gran progreso. O sea, es un gran progreso. Desgraciadamente el costo es muy alto, pero creo que en algunos años va a ser más accesible, como todo, como la resonancia cuando salió en su momento y como todos los estudios. Yo me acuerdo que la cirugía laparoscópica costaba un dineral, hacer una cirugía, hace 25, 30 años hacer una cirugía laparoscópica era casi como vender la casa. ¿Sí me entiendes? Hoy en día hay tantos laparoscopistas en la ciudad que se ha abaratado los costos. Yo creo que este estudio va para allá, para eso. Sí, es un futuro. Y todo sea para el bien del paciente, hacer diagnósticos más tempranos y evitar esta progresión a carcinoma, doctor. Bien. Se hizo el estudio, se determinó que hay un pólipo. ¿Cuándo ese pólipo tiene que operarse? Esa es una pregunta interesante, doctor. El esquema de cómo nosotros primero hacemos el diagnóstico, tenemos el pólipo en la colonoscopía y es cuando tenemos que decidir si este pólipo va para lo que nosotros llamamos resección de pólipo, polipectomía o una cirugía como tal ya invasiva. La colonoscopía nos ayuda bastante. Hay algo que se llama aumento de imagen de la endoscopía, en el cual nosotros vemos las características iniciales del pólipo. Número uno, valoramos el tamaño del pólipo. Se dice que un pólipo de menos de 1 centímetro tiene un bajo riesgo de evolucionar a cáncer. Pólipos de mayor riesgo, ya se hablan de 2 centímetros hacia adelante, tienen mayor riesgo y nosotros vamos a cambiar lo que es el tratamiento. Pólipos de menor riesgo a un cáncer invasor, hacemos lo que llamamos polipectomía de asa cerrada. ¿Me pueden poner el video, por favor? En el cual nosotros, a través de la colonoscopía, vamos a introducir un alambre de metal que se llama asa, y vamos a aplicar, se llama calor o asa de diaterma. Cuando realizamos esta polipectomía, resección de pólipo, vamos a resecar el pólipo en su totalidad y se va a mandar a lo que es el estudio de patología. Ahorita vamos a observar el asa, ahí vemos el pólipo, ahí estamos observando lo que es el asa de diaterma, en la cual esta asa la colocamos, la introducimos, vamos literalmente ahorcando el pólipo en su base y vamos a aplicar calor para nosotros hacer la resección completa de este pólipo. Aquí tenemos otro, este es un pólipo, le llamamos nosotros pedunculado, tiene un pedículo delgado en el cual nosotros vamos a tomar con el asa de diaterma y vamos a resecarlo.
Esto no acaba aquí, doctor, porque pues, lo mandamos al patólogo. El patólogo también es importante en esto del tratamiento, ya que el patólogo nos va a comentar si se resecó en su totalidad, si hay microinvasión a otras capas, porque de eso depende si terminamos aquí el tratamiento o continuamos con otro Bien. tratamiento. Supongamos que el pólipo es benigno. Un pólipo benigno, se comenta que se ha curado el paciente, o sea, con una polipectomía el paciente se cura de un pólipo benigno. Se sugiere seguimiento a un pólipo benigno después de la primera colonoscopia, realizar una segunda colonoscopia a los 3 años y si no hay ninguna alteración, cada 5 años. Bien. ¿En qué momento se decide que el paciente hay que quitar un segmento del colon o todo el colon? ¿Cuántos pólipos debe haber en el trayecto del colon para poder determinar una cirugía amplia? Sí, se hablan de características ya de microinvasión, lo podemos, desde la colonoscopia nos podemos dar cuenta, como le comentaba, tamaños mayores de 2 centímetros, características. Nosotros tenemos una clasificación. ¿Podrás poner la imagen número 4, por favor? Es una clasificación en la cual nosotros valoramos la superficie de la otra imagen. Bueno, en esta imagen nosotros podemos ver lo que se llama resección submucosa de una lesión de pólipo sin necesidad de llegar a una cirugía tan invasiva. En pólipos invasores de 2 centímetros, con datos de microinvasión podemos realizar esto, se manda a patología y si el patólogo comenta que está totalmente resecado, ya no va a haber necesidad de una cirugía. ¿Cuándo vamos a ver necesidad de una cirugía? Que quede con características, nosotros tenemos una clasificación que se llama PARIS aquí en colonoscopía, con características de un PARIS 3, con datos de microinvasión. Nosotros tenemos un pólipo sésil de más de 2 centímetros con datos de microinvasión. Tenemos la necesidad de nosotros marcar con tinta de India el pólipo y llevar a esto lo que se llama resección de colon. Después de 5 a 10 pólipos también se sugiere una cirugía de colon ya invasiva como tal, o en enfermedades hereditarias como enfermedad polipósica familiar se sugiere una cirugía ya invasiva. Bien, a un paciente que en una colonoscopia se le encuentra 3, 4, 5 pólipos, pero no tiene antecedentes familiares de poliposis, ¿qué diferencia hay con aquel paciente que su papá, su tío, tiene una poliposis? O sea, ¿el tratamiento es el mismo? No. La diferencia es que no tiene esta genética a llevar a un carcinoma. Los pacientes con poliposis adematosa familiar, la característica es este gen APC. Ok, doctor Leonid. Vamos a un segundo corte y cuando regresemos nos explica en qué momento hay que retirar todo el colon. Okay. Ustedes sigan ahí, pendiente, mándenos sus comentarios, mándenos sus preguntas para aprovechar al doctor Leonid y le pueda hacer toda su respuesta. Ya regresamos. Gracias nuevamente por continuar con nosotros. Estábamos, doctor, en la parte más complicada del tratamiento de los pólipos intestinales, que es la resección amplia del colon, a veces hasta su totalidad. ¿En qué momento hay que hacer eso?
Sí, doctor. Nosotros vamos a resecar o a retirar todo el colon. Una de las principales indicaciones es, como habíamos comentado, la poliposis adenomatosa familiar. En estos pacientes desafortunadamente tienen de cientos a miles de pólipos, principalmente del tipo adenomatoso que genera cáncer. Entonces, estos pacientes a edades tempranas se sugiere retirar todo el colon. Es una de las principales indicaciones para retirar todo el colon. Otras indicaciones tenemos los que le llamamos retiro o colectomías parciales del colon, ya sea del colon izquierdo o colon derecho. Por ejemplo, en pólipos de tamaños de más de 2 centímetros que invaden más de una capa o 2 capas del colon, llámese su mucosa hacia adelante, ya se sugiere hacer una resección parcial del colon, una colectomía izquierda o una proctocolectomía, dependiendo la situación de dónde esté este pólipo. Pero la indicación puntual para una colectomía total, hasta quitar también rectoproctocolectomía que le llamamos, es una enfermedad hereditaria en la cual los pacientes desafortunadamente en edades tempranas tienden a padecer el cáncer de colon. ¿Y la calidad de vida de esos pacientes cómo es? La calidad de vida actualmente ya en el ámbito de la cirugía ya hay varios procedimientos quirúrgicos en el cual están orientados hacia aumentar la calidad de vida, a no dejar lo que nosotros le llamamos ostomías o estomas. Antes, muchísimos años antes, se procuraba dejar una ileostomía y pues la calidad de vida disminuía bastante, era incómodo para el paciente. Actualmente ya hay técnicas quirúrgicas en la cual nosotros realizamos lo que llamamos un pouch o una bolsa continente ileal a nivel dentro del abdomen que va a funcionar como el ámpula rectal. Entonces, estos pacientes, su calidad de vida es buena. El paciente, aparte de que pues, la sobrevida es muy alta porque quitamos el problema, su calidad de vida es casi normal, doctor. Obviamente siempre los mandamos a que se adiestren a cómo funcionan estas bolsas continentes. A la alimentación sí, la dieta totalmente cambia, pero normalmente hacen su vida sin... ¿Riesgo de desnutrición? Hay riesgo de desnutrición, sí. ¿Por qué? Porque ya no tenemos esta parte del colon que una de las funciones que tienen es la absorción de lo que es del agua, producir algunas vitaminas. Entonces el paciente se puede desnutrir porque puede tener diarreas crónicas porque no hay este intestino que nos ayuda a formar lo que es el bolo fecal. Para esto siempre el paciente con estas cirugías que hacemos de resección de todo el colon, siempre vamos de la mano con un nutriólogo para saber qué alimentos no puede alimentar. Y siempre tomando sus precauciones, alguna carencia vitamínica, proveer esa vitamina. Okay. Ahora, doctor, sobre la prevención. ¿Hay recomendaciones de cómo prevenir los pólipos intestinales o aquellos pacientes que tienen poliposis intestinal? ¿Hay alguna forma de prevenirlo? Sí, claro, doctor. Va a ser como comercial. Por favor, aumenten la fibra en la alimentación. Es un factor, ya se ha visto en publicaciones a nivel mundial desde muchísimos años. El principal factor protector para evitar cáncer de colon es fibra y estos pólipos, ¿no? La fibra disminuye el microtraumatismo celular, disminuye que el paciente tenga estreñimiento, es un factor protector para las células del colon. Entonces mínimo debemos consumir 20 gramos de fibra al día, ese es un factor protector. Hay otros que comentan que son las vitaminas como la vitamina D, E y el calcio, se ha visto que son un factor protector, vitaminas antioxidantes. El sobrepeso es un factor de riesgo, por lo que el ejercicio también se comenta como factor protector. Tener el peso ideal también es otro factor protector. Y obviamente pacientes si fuman y toman, hay que evitarlo, ¿no? O hay que hacer lo mínimo que se pueda para evitar
y el cambio de la dieta, entonces es uno de los principales. Obviamente la herencia, si el paciente tiene antecedentes familiares de estas enfermedades hereditarias, llevar a una consejería genética, eso es muy importante para detectar este gen en algún familiar que todavía no ha tenido cáncer de colon, eso es también muy importante. Ok, bueno, no sé si llegó alguna pregunta, algún comentario. Dani, no. Bien, si no hay pregunta, no hay comentario, queremos pedirle al doctor Leonid si hay algún consejo para nuestros televidentes sobre el cuidado general de los pólipos intestinales. Sí, concientizar a la población en general que actualmente ya el cáncer de colon en México, a nivel nacional, ya pasó del 4º al 3er lugar desde el 2020, doctor. Por el cambio del hábito alimenticio, mayor sedentarismo, mayor aumento de grasa. Entonces, se le sugiere a la población general aumentar la fibra, disminuir el consumo de las que son las grasas saturadas, carnes rojas, disminuirla y acudir a su médico en cuanto detecten algún problema, no por una vez que les haya pasado dolor o sangrado en las heces, no lo dejen pasar. Siempre ir a un médico especialista y para detectar a tiempo esto, doctor. Bien, ya escucharon ustedes al doctor Leonid Gracida sobre las recomendaciones. La dieta es un factor importante, aunque a veces nos preguntamos qué es bueno y qué es malo, porque sabemos que las frutas, lo que nos dicen que comamos, están contaminadas con fertilizantes, con insecticidas, con aguas contaminadas. Los granos igualmente están contaminados con hongos, con fertilizantes, con insecticidas, fumigados con sustancias que son tóxicas. Muchas de las cosas diarias que usamos son derivados del petróleo. Sí. Es más, hasta los sartenes de teflón, está determinado que el teflón tiene que ver con el cáncer de testículo, el cáncer de vejiga y muchos otros cánceres. Entonces, la pregunta y la gran interrogante es, ¿qué es lo que no nos puede dar cáncer? En este momento no tenemos la respuesta, pero usted haga ejercicio y coma con responsabilidad. Que Dios los bendiga, nos vemos en el próximo programa. Buenas noches. Mucho gusto.